Muy buenos días, amada iglesia. Hoy estamos domingo, es el primer domingo del mes de septiembre ya, es el noveno mes del año. Va pasando muy rápidamente este, este año con todos los problemas y todas las dificultades que se han presentado. Pero damos gracias a Dios porque aún estamos con vida, gracias porque tenemos la oportunidad de poder alabar y glorificar su nombre. Pues hoy, después de haber danzado, de haber alabado juntos de una manera virtual y también de haber participado pues de la Santa Cena de una manera virtual en donde recordamos pues también la obra de Cristo Jesús en la cruz, pues ha llegado el momento en que podamos recibir la palabra de nuestro Dios. Pues vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos pues que pongamos toda la máxima atención en todo lo que tú pues hoy nos vas a enseñar. Señor, simplemente cuando nosotros preparamos algún mensaje es porque tú primero nos hablas a nosotros y a todos nos instruyes, Padre Santo. Por eso te pido en el nombre de Jesús pues que tengas el total control de cada uno de los que estamos pues conectados, escuchando tu palabra, Señor, que podamos centrarnos en tu palabra, que podamos estar atentos a lo que tú hoy vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, enseñoréate tu Padre Santo y que tu palabra, pues, no solamente, como siempre es nuestra oración, no solamente quede, pues, anidada en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que eche raíces, Padre Santo, que pueda germinar y que pueda dar frutos de arrepentimiento, pues, en nuestras vidas. Gracias, Señor, y todo eso será para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar, le puse el título, pues, fin del espíritu babilónico. Y este mensaje está centrado, pues, en el capítulo 2 del libro de Daniel. En este libro de Daniel, pues es muy extenso. Vamos a ubicarnos más o menos un pequeño resumen a lo que queremos llegar para poder tener idea, ¿no? En este pasaje, pues nos narra Daniel que Nabucodonosor tuvo un sueño, ese sueño lo turbó, y inmediatamente llamó pues a todos a todos sus sabios, sus adivinos, a los magos para que puedan interpretarle el sueño, pero dentro de las características, pues Nabucodonosor dice, yo me he olvidado el sueño, pero sé que es importante, pues me ha turbado, y quiero que me lo digan, quiero que me lo expresen, quiero que me lo interpreten. Y ninguno pues podía hacerlo, ninguno absolutamente. Lo que estás pidiendo, rey, es imposible. Algunos le dijeron, pues no hay hombre en la tierra que pueda hacerlo. Entonces él agarró y dijo, pues los vamos a matar a todos, ¿no? Y en eso que estaba, iban a tomar la decisión, pues Daniel escucha eso y le dice que le digan al rey que les dé unos días que va a orar al Señor. Y Dios pues le da la revelación y la interpretación de este sueño. Entonces Daniel se acerca al rey para explicarle lo que Dios le había dado a conocer, tanto el sueño como la interpretación. Así que vamos a leerlo. Está en Daniel en el capítulo 2, los versos del 29 en adelante. Y la escritura nos dice, es cuando ya Daniel está hablando a Nabucodonosor. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice, y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh Dios, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiere que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenucerá y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su fiel interpretación. Amén. Pues una porción de las escrituras bastante extensa, pues que nos habla del sueño que tuvo Nabucodonosor. Pues he acompañado algunas imágenes para que podamos ver mejor, ¿no? Entonces vemos un sueño de una estatua muy grande, cabeza de oro, pues pechos de plata, toda la parte de los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Y justamente cae pues una piedra cortada pues sobre los pies. Ese es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Pues y también en la interpretación pues nos habla de diferentes reinos. Pues la historia comienza pues como de repente el gran reino de Egipto, el reinado más importante de esa época de Egipto, después pasaron a ser los asirios, y pues comienza ahora a establecer pues los reinos hacia adelante, ¿no? Conforme lo vamos a ver o lo vamos a explicar dentro de un momento. Entonces empieza pues indicando sobre la Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, ¿no? Llegando pues hasta nuestros días que vamos a estar explicando también. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la cabeza. La cabeza era de oro y eso simboliza pues el imperio babilónico. Daniel le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una imagen. Esa imagen era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era pues de oro fino y simbolizaba, pues de acuerdo con lo que dice Daniel, pues a Babilonia.
Ahora bien, el oro era el metal más preciado en el imperio en el imperio babilónico. A Babilonia se le había llamado la ciudad de oro. Imagínense, pues, cómo sería esa ciudad totalmente llena de oro para que la denominaran así. Isaías, en el capítulo 14, en el verso 4, hace una referencia pues a Babilonia también con respecto al oro. Leamos, y dice Isaías 14:4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Mm? Entonces, el oro estaba vinculado pues a Babilonia. Ok. El oro, a la luz de la interpretación de Daniel, pues simboliza, pues el oro simboliza el reino, significa poder, significa fuerza, significa majestad. Y el profeta le dice al rey, tú eres esta cabeza de oro. Y es que con Nabucodonosor pues comienza una sucesión de imperios denominados los tiempos de los gentiles. Desde ahí empieza pues los tiempos de los gentiles. En Lucas 21:24 la escritura nos dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces estamos viviendo ya los tiempos de los gentiles, falta que se cumpla. Ok, entonces, y estos imperios que simbolizan el tiempo de los gentiles, pues empieza con la cabeza de oro, que es Babilonia, los pechos de plata, pues que simboliza pues a los medos persas, el cobre, pues que simboliza pues a los griegos, y el hierro, que simboliza a Roma, ¿no? Y también los pies de barro, pues que son los tiempos últimos, de los cuales vamos a estar explicando también. Ok, entonces ya hemos hablado sobre la cabeza. Ahora vamos a hablar sobre el pecho. Y el pecho simboliza pues al imperio medo-persa. Ahora, y lo simboliza pues no con el oro, sino con la plata. Y la plata era un metal pues apropiado para simbolizar a los medos persas. Este metal fue el favorito pues de los medos persas para la fabricación y acuñamiento de las monedas de este imperio, que era la plata. Por la historia sabemos que este imperio fue inferior al de Babilonia. El de Babilonia fue de oro, este es de plata. Y este rasgo de inferioridad no solamente pues tuvo que ver en el aspecto político, sino que también en las riquezas y el poder. El brazo izquierdo puede representar pues a Media, y el brazo derecho puede simbolizar pues a Persia. Dicho de otra manera, pues podemos ver que el rey Darío y su sobrino pues Ciro, ¿no? Ellos se juntan, hicieron una coalición para vencer a los babilónicos. El acontecimiento más grande para los judíos bajo el imperio medo-persa fue la restauración de Jerusalén bajo un decreto de Ciro, el persa, en el año 536 a.C. El vientre, vamos a hablar ahora sobre el vientre de bronce, los muslos. Entonces, el vientre y los muslos de cobre simbolizan pues el imperio griego. El tercer reino que Daniel descubre pues es de bronce. Y también pues Daniel expresa algo sobre este reino y dice el cual dominará sobre toda la tierra. Era un reino que también iba pues a proyectarse sobre el dominio sobre la faz de la tierra. El bronce pues era el metal favorito
para los griegos. Miren cómo la vinculación misma de los metales tiene que ver con la identificación de los imperios. El bronce pues era el metal favorito para los griegos y lo utilizaban para fabricar escudos y corazas. A los soldados griegos se les apodaba como hombres de bronce. En el nombre Javán, en hebreo, se refiere a Grecia. Y el profeta Ezequiel hace mención del bronce de Grecia. Vamos a leerlo en Ezequiel 27, 13. Y dice, Jabal, Tubal y Mesec comercializaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comercializaban en tus ferias. O sea, la Biblia también nos habla, pues, de cómo el bronce, pues, era utilizado, pues, por los griegos. Entre el vientre y los muslos de bronce, ¿no?, cubre, pues, el periodo de un tiempo que comienza en el año 331 antes de Cristo y se extiende hasta el año 168 antes de Cristo. Ahora bien, entremos a al cuarto imperio. Y el cuarto imperio, pues, está simbolizado a través de las piernas, y estas piernas eran de hierro y simbolizan al imperio romano. El cuarto imperio no es identificado, pues, en el libro de Daniel claramente, pero la historia revela que fue Roma. El imperio romano se hizo notorio por el uso y manufactura que le daban al hierro. Con razón, algunos escritores antiguos le llaman a este imperio la máquina de hierro. Cuando Daniel escribe esta profecía o escribe su libro, pues Roma aún no era un imperio, ni mucho menos una república. Pero en su insignificancia histórica, política y militar, evolucionaría de tal manera, pues que llegó a convertirse en un poderoso imperio sobre la faz de la tierra. Las piernas de hierro, que cubren, pues, un periodo que comenzó en el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Un periodo muy largo. Antes de Cristo, en el año 168 hasta el 476 después de Cristo. Las piernas, pues, de hierro señalan una porción larga que comienza más allá de las rodillas, desde las rodillas, ¿no?, y se extiende hasta los tobillos. Representan, pues, la mayor magnitud de la imagen, es decir, 644 años. Las piernas forman dos unidades, pero separadas, muy por el contrario de las otras imágenes. La cabeza de oro era una unidad, el pecho y los brazos, pues, eran otra unidad. El vientre y los muslos de bronce formaban la tercera unidad del torso, pero las piernas fuera del cuerpo, pues, constituyen una división. Históricamente, pues, representa la división que experimentó el Imperio Romano. Y para esto, pues, hay muchas interpretaciones que no vamos a tocar ese tema. Ahora bien, y el último imperio, que son los pies de hierro, pues unidos o mezclados con barro, pues simboliza, pues, el reino romano renacido en alianza con 10 reinos modernos. El pasaje nos enseña que los pies y los dedos están untados, están mezclados con hierro, con barro cocido, ¿no? Pero por la naturaleza, esta unión, esta mezcla, pues no es sólida, no se puede dar, ¿no? Representa, pues, un reino dividido
que quizás pueda representar pues su política y su religión. A este imperio pues tendría la fuerza del hierro y también la fragilidad del barro. El imperio romano era fuerte como el hierro, por su ejército, por sus leyes, por su organización política. Pero por otra parte, también el imperio romano era débil como el barro, por su diversidad étnica, ¿no? De sus súbditos. Y por encima de todo, a causa pues de sus conceptos morales. Los pies que forman parte de las piernas representan pues la decadencia final del imperio romano, el cual pues aunque tenía una política fuerte, su inmoralidad la llevó a la destrucción. El pecado pues debilitó a Roma y la inmoralidad, sobre todo la inmoralidad sexual, lo derrotó. A través de la historia, muchos líderes han tratado de que el hierro se una con el barro, han tratado de mezclarlos, pero todos han fracasado. Los 10 dedos de la estatua, con su fuerza y su debilidad, representan pues a 10 naciones que se van a unificar en los tiempos finales. Sus pies, en parte de hierro y en parte cocido, simboliza pues el imperio romano renacido, pues en alianzas con gobiernos modernos, cuyo gobierno general lo tendrá el anticristo. En los días que se dé esta confederación, en los días en los que se dé esta unión entre las naciones, el Dios del cielo pues va a establecer su gobierno aquí en la tierra, pero no sin antes poner fin a esta fase final del imperio romano, el cual será derrotado pues con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Este reino se ilustra por medio pues de la piedra cortada del monte, no por medios humanos, sino por la intervención de Dios. La piedra, escucha bien esto, la piedra golpea en los pies, no golpea en la cabeza, no golpea en el pecho, no golpea en el vientre o los muslos o en las piernas, sino golpea en los pies. Y con esto nos está diciendo que ese es el momento preciso para cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? En resumen de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, que la cabeza, pues, de esta imagen era de oro fino. Sus pechos y sus brazos eran de plata. El vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Y sus pies, pues, era parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, siguiendo con la interpretación que Daniel le dio al rey, este sueño, pues había hablado, como dijimos, de 5 imperios mundiales. Uno, Babilonia, como la cabeza de oro, los medos persas, con el pecho y los brazos de plata, los griegos, como los muslos y el vientre de bronce, los romanos, como las piernas de hierro, hasta llegar pues a las democracias presentes, los pies de hierro mezclado pues con barro. El hierro simboliza la ley y el barro cocido la voluntad popular. Ok, eso es hasta ahí. Quería explicarles todo esto para entrar en esencia de lo que es ahora el mensaje en sí.
Entonces vamos a ver. Miren, sin restar en lo más mínimo de lo afirmado en todo lo que acabamos de mencionar, vamos a considerar este sueño de una manera más personal, aplicándolo a nuestras vidas, porque esa imagen que tuvo Nabucodonosor es la imagen de todos nosotros en su estado natural. Mira, todos nosotros tenemos la cabeza de oro. El oro simboliza pues al Padre. La palabra oro en hebreo significa brillando desde allí. Eso significa en hebreo oro. Es símbolo de la gloria de Dios. El oro siempre está asociado con el verdadero Dios. Habla de su gloria divina, habla de su naturaleza, habla de su ser. Pero nuestra mente fue entenebrecida por causa del pecado. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, esto que hizo en nosotros, sacamos a Dios de nuestra mente y nuestros pensamientos se centraron en nosotros mismos, basándonos en nuestra propia justicia. Y entonces vivimos una vida centrada en el yo. Y entonces, pues, al estilo de Nabucodonosor, pensamos que todo lo que hemos conseguido es por mérito nuestro y no damos lugar a la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos comportamos exactamente como Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿qué hizo? A pesar de tener el sueño, pues más tarde, pues como que él en su ego se levanta y mira a Babilonia y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he conquistado? No dando lugar absolutamente nada en su mente y en su corazón, pues a la dirección y a la mano de Dios. Y así actuamos, centrándonos en nuestro yo, basándonos en nuestra propia justicia. También todos tenemos pechos y brazos de plata. Ahora bien, entendamos esto, la plata. En el tabernáculo en sí se destaca por su oro, pero la estructura entera del tabernáculo estaba basada pues sobre las basas de la plata. La plata es el símbolo del dinero de la expiación. José fue vendido por plata. El dinero es símbolo del rescate. Los esclavos eran vendidos por plata. El, el dinero, o la plata, perdón, era el precio de un alma. Pues Jesús fue vendido por plata. Entonces la plata nos habla sobre el ministerio redentor de Cristo Jesús en la cruz. Pero al vivir nosotros una vida centrada en el yo, pensamos que podemos alcanzar pues salvación por nosotros mismos y desechamos pues la obra de Cristo Jesús. Dejamos a un lado la obra sacrificial de Cristo y deseamos en el fondo de nuestro corazón salvar a la humanidad de los problemas e incluso estamos dispuestos pues de repente a remangarnos los brazos y trabajar con ese fin, pero cuyo objetivo principal será pues, la exaltación de nosotros mismos. Y así estamos actuando, o así hemos actuado. Todos también tenemos el vientre y el muslo de bronce. El bronce, según las escrituras, es símbolo de la fuerza y el juicio contra el pecado y contra la desobediencia. Eso es lo que simboliza el cobre. El altar de
de bronce que estaba en el tabernáculo significaba vida, pero al mismo tiempo también significaba muerte. Ok, entonces, ¿eso qué apunta? A la cruz. El mensaje básico del altar de bronce, pues era la cruz. Era la cruz. Los cuernos que había en el tabernáculo, porque habían 4 cuernos, simbolizan las 4 verdades centrales que involucran la cruz y la expiación. ¿Y cuáles son? La redención, el rescate, la sustitución y la reconciliación. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Al vivir una vida centrada en nosotros, dejamos a un lado la cruz y vivimos según nuestra propia justicia. Ahora bien, y establecemos también nuestros propios juicios. Cuando vemos los problemas de la humanidad, entonces comenzamos a juzgar los motivos de los demás, pero en relación a nosotros mismos. No tenemos entrañas para la misericordia. Nosotros mismos establecemos los juicios y también establecemos los castigos. Todos tenemos la inclinación, pues, de imponer la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en vez de utilizar la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Trata a los demás como quieres que a ti te traten. Las últimas consecuencias del ojo por ojo, diente por diente, en esta sociedad que tiene una humanidad caída, será que todos realmente van a quedar ciegos y muecos, o sea, quiere decir desdentados y sin dientes. Además de todo lo que hemos descrito, también nosotros tenemos las piernas de hierro. En las escrituras, en sentido figurado, el hierro significa dureza, el hierro significa terquedad, el hierro significa fuerza, poder real y autoridad judicial. Quiere decir que el hierro es símbolo del dominio, pero nuevamente, al estar centrada la vida en nosotros mismos, pensamos que es mejor controlar a los demás a que ellos nos controlen a nosotros. Ahora bien, el hierro es también símbolo, como dijimos, de la ley. Y todos tenemos también nuestros pies, en parte de hierro y en parte de barro. ¿Por qué? Porque siempre queremos aplicar la ley según nuestro leal entender y saber de nuestra naturaleza humana, que exige perfección a los demás, pero rinde multitud de excusas a favor de nuestra propia persona. Cuando Dios comienza pues a tratar con nosotros, ¿dónde nos va a dar? En los pies, mi querido hermano, en el caminar. Ahí el Espíritu de Dios comienza a redarguirnos. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Nos muestra la diferencia que hay entre nuestra cabeza de oro, que debería captar los pensamientos de Dios, y el caminar desastroso de nuestros pies, donde el hierro se mezcla con el barro. La ley se mezcla con estilos de vida que no se mezclan. Cuando la piedra, que es del Señor y nos da en nuestro caminar, tan igual como vemos en muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando pues
tiene un encuentro, Jacob, ¿no? Tuvo un encuentro en su caminar con un ángel y pues le toca los pies y le queda su muslo deslocado. El caso de Jacob. Y en el caso de Pablo, Pablo también está en un caminar y es tumbado, es caído al suelo. Justamente cuando sucede eso, cuando Dios comienza a tratar, cuando esa piedra pues nos da justamente en nuestro caminar, sucede en nosotros lo que dice el verso 25, el verso 35 de este capítulo 2. ¿Y qué es lo que dice? Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron con un tamo las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les salió rasgo alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, y se llenó toda la tierra. Qué interesante, dice, se desmenuzó, se desmenuzó. O sea, dice que se desmenuzó y que no se halló rasgo alguno. No quedó evidencia alguna del oro, de la plata, del cobre y del hierro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Señor pone remedio no solamente en nuestro caminar pecaminoso, sino que también acaba con nuestro dominio sobre los demás, el hierro, con nuestros juicios hacia los demás, el bronce, con nuestra propia redención, la plata, y con nuestra propia justicia, el oro. En vez de todo eso, Dios nos hace piedras vivas en un gran monte que llenará la tierra, donde nosotros seremos el templo del Espíritu Santo. Como hemos visto, la profecía pues puede ser aplicada por el Espíritu de Dios en varios niveles como Él quiere interpretarla. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Ahora bien, hemos visto esta aplicación a nuestra vida, pero sabes, de nada, mi querido hermano, servirá salir de un grupo o de una iglesia babilónico. No quiere decir donde en esa iglesia donde se rinde culto a los hombres caídos junto con al culto a Dios. De nada sirve que tú hayas salido de ahí si no dejamos que Dios hiera y desmenuce la gran imagen de Adán que nosotros hemos consentido. Y el cual, pues, tiene como objeto de culto nuestro propio ser, para luego talar y formarnos como una piedra viviente en el gran monte de Dios que llenará toda la tierra. Dios tiene que actuar, actúa entre nosotros, entre los pies, nos da en los pies. ¿Para qué? Para derribarnos, desmenuzar todo. Bien, la Escritura nos habla del número del 666, del 666, el número de la bestia, que esté en la mano y que esté en la cabeza. Y eso bien significa, pues, en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Eso tiene que ser destruido. El tiempo, mi querido hermano, está cerca, en el cual se va a cumplir la última parte de esta gran profecía, no de Daniel, relacionado con el sueño de Nabucodonosor. El hombre natural, heredero de Adán, está próximo, pues, a ser desmenuzado. Dios está por suministrarle, pues, un golpe fatal, un golpe final a todos los imperios y sistemas de este mundo. Y será en el día
en que las democracias actuales, donde los pies de barro mezclados con hierro predominan, apoyados pues en la influencia de la historia de la humanidad, basados pues en elementos como en el Senado de los romanos, la democracia de los griegos, la ley de los medos y de los persas, o bajo la cobertura o cabeza del paganismo de los babilónicos en cuanto a su religión. Nunca debemos olvidar, mi querido hermano, lo que dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también la que nos dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el nuevo hombre en Cristo no va a utilizar tácticas ni armas de este mundo babilónico, sino que siguen el consejo de Dios dado a través de Pablo a los que viven entre los romanos. ¿Y cómo fue ese consejo? Vamos a leerlo porque es de mucha aplicación para nuestros días. Aquellos que pues han sido tocados por esa piedra y que el Señor quiere que sea desmenuzado todo todo ese ser influenciado por todas estas culturas, por todos estos imperios en que han actuado desfavorablemente pues, en nuestro modo de poder, han influido en nuestro modo de actuar. En Romanos 12, del 14 al 21 nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecid, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi querido hermano, sabemos que hay un pueblo de Dios en Babilonia, porque si no fuese así, la Escritura no diría, salid de ella, pueblo mío. Los de este mundo, todos los que rinden culto pues a la imagen de Adán, a esa imagen de Adán caído en cualquiera de sus múltiples formas y pelean, pues están peleando con el Cordero. Y el Cordero los va a vencer, porque el Señor es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Mi querido hermano, hoy hemos aplicado este sueño de Daniel a nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, pues Cristo comenzó a trabajar en nosotros. Esa piedra cayó en nuestros pies, derribando totalmente toda esa imagen, esa forma de actuar, esa forma de pensar, básicamente relacionado con nuestro yo, basados en nosotros mismos, influenciados con culturas paganas y con influencias religiosas que afectaron todo nuestro ser y que necesitaba ser derribado. Esa piedra tiene que desmenuzar todo, quedar como el viento, debe quedar tan desmenuzado que echarlo
para que el viento se lo lleve y que no quede rasgo alguno. Eso nos dice la Escritura. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo siga actuando en nosotros y que pueda destruir todas esas áreas en nuestra vida que nos han llevado pues a un actuar pecaminoso, en un actuar que vaya en contra de la voluntad de Dios, en un actuar que está basado en nuestro yo, en nuestro propio beneficio, en donde juzgamos, maltratamos, humillamos a las personas que están a nuestro alrededor, los juzgamos. Y por otro lado, tratamos de establecer nuestra propia justicia, pensamos que queremos ser salvos, no aceptamos la gracia de Dios, no aceptamos la obra de Jesucristo, la rechazamos. Pues bien, es el momento en que nos humillemos, es en el momento en que le pidamos perdón a nuestro Dios y que Él siga actuando en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre eso es lo magnífico de tu palabra. Es tan llena de sabiduría que la podemos interpretar de múltiples maneras, pero siempre ciñéndonos a la verdad. Siempre ciñéndonos de acuerdo a los principios establecidos en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Señor, porque hoy podemos ver gráficamente lo que tú haces con nosotros, en esa aplicación tan personal. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que hay una etapa que está por cumplirse también en esta profecía. En esta profecía, Señor, en la que pues todo el sistema babilónico será destruido con tu intervención. Señor, es nuestra responsabilidad que nuestros pies no tengan pues esa alianza del hierro con el barro. La ley, tratarla de acomodarla, tratarla pues de que sea adecuada a nuestra vida, por eso la interpretamos a nuestra manera. Es nuestra responsabilidad vivir correctamente, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por hablarnos de esta verdad que nos invita a reflexionar. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, pues te invitamos a que sigas deleitándote con nosotros, pues, en cada estudio de la palabra de Dios que tenemos desde, bueno, prácticamente toda la semana. Así que, pues, revisa los avisos, anótalos y siempre te esperamos por ahora de una manera virtual. Que Dios los bendiga, hermanos.